Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Bueno, una vez más, una sesión de quedaste.com. Julio, ¿cómo estás? Gracias por seguirnos. Hoy estaremos con María Laura, una amiga y colega argentina, de la cual he tenido el gusto de aprender mucho sobre actuación, dirección y cómo moverse. Ya llegó María Laura. Eduardo, ¿cómo estás? Bercholita. Hola. ¡Uy, qué lindas Eh, gafas! Estás regia. Hola. Hola amiga, ¿cómo estás? Bien, me da mucha alegría verte. ¿Cómo vas? Bien. Un poco nerviosa, confieso, ¿vale? Está perfecto. A mí también me dio nervios ajenos cuando me dijiste que estabas nerviosa. Mira, hay un Sí, montón de acá gente estamos. nueva. Me imagino que muchos también colegas, actores tuyos. Qué alegría que nos acompañen. Sí, acá en este encuentro. Qué bueno. Bien. Sí, ahí veo. Sí, no, Qué mira. bueno. Sofi Cueva, hola, wow. Muy contenta. Mira, vamos un minuto y ya hay 32 personas. Dios mío, tengo una amiga muy famosa. Ah, sobre todo. No, no, para nada. Para nada. Bueno, vamos a ir empezando, digamos, con un tema suavecito y ya entramos cuando esté más gente ya en calidad. Pueden hacer preguntas, lo que quieran. Una pequeña presentación de María Laura. Yo tuve la oportunidad de conocerla el año pasado, gracias a unos talleres que se estaban dictando a partir, creo que era del Ministerio de Didartes, en temas de producción cinematográfica, y Maritza Blanco, que es una gran amiga, me llevó al taller de dirección de actores y ella era la profe y tuvimos la oportunidad de hablar de qué era esto de ser coach, que es tan nuevo y que a veces no se entiende y que uno va diseñando una metodología, porque es como, ni ser director de actores, es como una intermediación, un lugar ahí bien peculiar. Entonces la conocí de ahí y ya ella nos irá contando. ¿Listo? Dale, Entremos en materia. dale, vamos. Hablamos de que íbamos a Em, hablar de cómo se intermedia entre un director y un actor. Cuéntame, ¿cómo es ese así proceso? es. Bueno, un poco también para poner el contexto de donde surge esta idea de reflexionar sobre este lenguaje y de cómo vincular. Vengo de una formación teatral en cuanto a la formación actoral y práctica cinematográfica. Entonces, todo mi aprendizaje cinematográfico es de un set, salió de estar en un set. Mi formación no empezó siendo en una academia de cine o desde el lugar más formal del aprendizaje y la incorporación de conocimientos. Entonces, siempre estuve como muy atenta a cómo era resolver problemas en el set. Y bueno, un poco también, como tú sabes, empecé trabajando con niños o con adolescentes o con actores naturales, entonces eso también potenciaba la posibilidad y me exigía el entendimiento de esos problemas y cómo esos problemas yo los tenía que después resolver en un tiempo set, ¿no? Casi Real, sin tiempo, diría. para allá. Entonces, fui identificando con el paso del trabajo y con el encuentro con distintos tipos de realizadores, que había un tema de comunicación, que había un tema de cómo se establecía este lenguaje entre actor y director, entre director y actor, que muchas veces eran problemas que tal vez teníamos que resolver necesariamente en el set y otras veces no. Y otras veces incluso podíamos llevarlo al lugar más primario del encuentro, que podía ser el trabajo de casting. Entonces, ahí apareció como mi primer punto de partida de reflexión de cómo es este encuentro y cómo se establece este lenguaje común, en qué momento se establece. Yo me hago más preguntas igual que calidad de respuestas, ¿eh? Esto es importante, Cata, que lo aclaremos, digo, porque no es Vale, que vamos es hacia un rato. manual de respuestas, no. Creo que lo que hago es habilitarme muchas preguntas y a partir de habilitarme tantas preguntas surgen mecanismos de trabajo
y prueba-error también. Ponerle el cuerpo a la pregunta también es ponerle el cuerpo a la posible respuesta, ¿no? Ahí empezó. Y creo que también había algo que me sucedía, que era muy distinto el actor que venía de un oficio y de una práctica muy fuerte en el audiovisual, en relación a los actores que venían de una formación netamente teatral y que hacían sus primeras prácticas audiovisuales. Era muy distinto el lenguaje cuando teníamos niñas de distintas edades. Era No, en actor. me pasaba que no había un único lenguaje para dirigir, ese es en definitiva, ¿no? Como el lugar privilegiado que tengo yo, que es ver a un costado, digo, ¿no? Que yo solo veo solo estoy atenta a ese canal de comunicación, y que obviamente un director está en la totalidad. Entonces ahí hay algo que obviamente puede ser que no llegue a atender todas estas preguntas que yo sí me tengo el lugar para hacer. Ok. Aquí te saludan mucho, que desde Argentina queremos a María Laura y gracias por este espacio para hablar, ¿no? Pues para mí es una alegría y una satisfacción. Entonces vamos en que hay muchos lenguajes. Yo ahí te haría una pregunta. ¿Tú sientes ¿Vale? que el director y el actor deben tener una relación muy íntima o les ayuda a veces tener distancia? ¿Cómo es esa relación entre ellos? ¿Qué tan bueno es que realmente sean tan cercanos? A veces cuando recibo un guión y tengo que pensar en la proyección de ese elenco para el encuentro con ese director, una pregunta que me sale para hacerle al director es cómo querés vivir esta experiencia, qué tipo de Ujú. experiencia querés hacer, eh, qué tipo yo los considero grandes estrategas, entonces digo, bueno, ¿qué tipo de estrategias vas a seguir o pensás hoy desde la teoría, sin estar los cuerpos presentes, pero desde dónde querés hacer esta experiencia? ¿Qué tipo de relaciones querés entablar? ¿Qué tipo de vivencia incluso? ¿Cómo querés recordar esta experiencia humana, más allá del hecho artístico que va por otro camino? A veces son Ujú. en ese tipo de preguntas y apelando al sincericidio total, digamos, en un espacio privado de reflexión sobre cómo quiere vivir esa experiencia, muchas veces hago ese análisis, decir, bueno, entonces este director que quiere tener un vínculo con actores de esta manera tan cercana, él quiere ir a comer con sus actores y en esta comida y compartiendo un vino quiere contarles su película y hay algo en la forma que quiere transmitir su proyecto que de alguna manera es un primer indicio de cómo va a dirigir. Ahí es donde empieza tal vez el trabajo de casting más específicamente, pero que para mí es como la construcción de este lenguaje, que decís, bueno, no todos los actores pueden hacer ese tipo de vivencia, no todos los actores están, una palabra que vamos a usar un montón y que yo sé que tú también la usas un montón, que tiene que ver con la disponibilidad, ¿no? El estar disponible. Bueno, no todos los actores tienen sus herramientas de esa manera dispuestas para el encuentro con el otro. A veces no, a veces son actores que tienen un enorme talento, pero necesitan hacer escritorio, necesitan sentarse en una mesa, necesitan tomar distancia, necesitan poder pasar por sus métodos de actuación para sentirse fortalecidos para el encuentro después concreto en el set. Entonces, bueno, ahí hay todo un universo a entender cómo se, cómo se encuentran, ¿no? Por eso digo Bien. que para mí no es tanto, para mí es como que cada proyecto es un lenguaje, cada director es otro y cada actor es otro. Creo que el punto es cómo estos tres se van articulando. Y en ese sentido también, el caso contrario, ¿no? Directores que les cuesta mucho abrirse, o sea, que son unos genios en el lenguaje, que son personas súper sensibles, pero que son demasiado interiores, introspectivas. Entonces, les cuesta encontrar ese lenguaje para hablar de lo que hay que sentir o de cómo. Y también ayudar en ese proceso. Te voy leyendo los mensajes que ponen acá. Sí. Me debo asistir a un curso de María Laura. Ojalá podamos pronto. Sí, Maxi, ella es lo más. Vi esta semana Mamá se fue de viaje y el trabajo de las niñas de las niñas es espectacular. ¿Qué nos puedes decir del trabajo con niñas? ¿Cómo es el Ah, trabajo con niñas, por favor? ahí, ahí vamos.
Me parece que es lo mismo que estamos dialogando, pero con unos principios, o unos principios, acuerdos, toma de posiciones muy claras que en lo personal invito siempre que se tengan en cuenta a la hora de armar un proyecto con niñes. Te diría, la primera y principal, esto es una cuestión de adultos, no es una cuestión de niños, es una nosotros los estamos invitando a participar en algo que no tenemos la capacidad como adultos con oficio y con preparación a lograr. Que si la historia va de una nena de 4 años, va de una nena de 4 años. Podemos jugar con delicadezas de casting que vos digas, bueno, no, pero mejor que tenga 6 por el entendimiento de una determinada consigna, pero no podemos poner a una actriz de 18 años en ese personaje. Entonces claro, no podemos faltar a lo primario que necesitamos, que es ese ser niño. Entonces hay una enorme responsabilidad detrás de esa elección. Si yo lo que estoy convocando es niñez, como adulto tengo que tener todo ordenado, predispuesto amorosamente para contener eso que estoy convocando. Digo, en un punto es lo mismo que estás convocando a un actor, pero vamos a ponerlo como doblemente estricto porque acá hay una necesidad aún mayor y que además con otra responsabilidad que es vamos a interferir en la vida de un niño que tal vez sea su primera y única experiencia. En una psiquis en formación. Entonces, es muy difícil, como humanos digo ya, pero es muy difícil en algún lugar no errarle. Entonces, el trabajo con niñas te diría que lo primero para poder establecer cualquier tipo de lenguaje es un trabajo de planificación minuciosa en el qué tipo de experiencia vamos a hacer, cómo vamos a contenerla, cómo la vamos a planificar, dispuestos a qué estamos, dispuestos a lo que no estamos. Y eso creo que tiene que quedar muy claro, no solo en nosotras como intermediarias, tal vez, como ya en la tarea de coach específicamente en SET, sino me parece que en el trabajo como de equipo de adultos responsables, ¿no? Me parece muy bonito lo que hablas de uno saber qué contener y cuáles son los límites, ¿no? O sea, sí, o sea, hay unos presupuestos en una psiquis en formación que no podemos cruzar. ¿Qué sientes tú? ¿Es importante que el niño o la niña conozca de qué va la historia? Otra vez volvemos a lo anterior, ¿no? Me parece que depende del proyecto. Depende. Yo creo que sí hay que ir con mucho cuidado. Otra vez, no todos los niños pueden participar de cualquier película, por más que en casa sean unos genios hermosos, no sé, pienso, ¿no? Que hacen cosas maravillosas. No necesariamente eso lo podemos trasladar al set de una manera automática. Digo, el set en el set se vive de otra manera. Todo eso que creemos que nos puede salir divino en casa. Son otros tiempos, son otras formas. Entonces, me parece que hay ahí como un enorme ejercicio a entender cómo voy a acompañar a este niño a transitar esta historia que no le pertenece, y así esté cerca, tal vez, como un universo, ese niño de esa historia, pero cómo lo voy a ayudar a transitar esto que en definitiva es ficción. Entonces, depende del tipo de proyecto que sea, depende de ese niño cómo viva la experiencia de entrar y de salir al juego, depende de esa familia en la capacidad de contener emocionalmente esta experiencia audiovisual, depende del tiempo con el que yo voy a tener que convivir, porque a veces me ha tocado hacer proyectos que yo paso al lado de un niño, no sé, 3, 4 meses de su vida, todos los días, entonces, y a veces me pasa que lo veo 2 días. Entonces digo, como son calidades de vínculos, claro, tan distintas, que hace también a una reflexión en el qué le voy a contar y cómo se lo voy a contar. En lo personal, creo que hay que ir con la verdad, que ellos puedan incorporar, pero con una verdad como habilitarles un lugar de juego. Pero eso, es delicado eso, es una verdad que tienen que poder comprender. Yo no soy
si bien puedo tener formación, no soy psicóloga infantil, entonces digo, tendré que formar, digamos, si un proyecto me exige una temática que no sé cómo abordarla, es mi responsabilidad es sentirme acompañada de profesionales que puedan darme distintos puntos de vista para entrar a ese mundo de ficción. Es muy importante entender al niño y su contexto, niño familia, niño realidad, niño escuela, todo lo que lo rodea. Me parece que es muy importante verlo en conjunto. Casi que te diría que ahí es donde empezás a descifrar qué temas y cómo le habilitamos los temas. Me parece que sí es importante, por lo pronto para mí, no verlos o no identificarlos como actores profesionales a los cuales les doy un guión, leen el guión, espero una devolución y espero profesionalismo en el set. No, lo que espero en el set es lo que no puedo esperar de nadie más que de un niño, que es su generosidad a la hora de jugar como un niño. Sí, y sus ritmos, que tiene que ver con su cansancio, con su sueño, con su comida, con que no quiero, con que no, sí entendí, y con esta contención Sí, emocional, porque el niño hasta ahora está aprendiendo a hacer contención emocional, mientras que un adulto pues se asume que ya ha recorrido algo en ese proceso. El niño siempre es sí, como sí, 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 más impermanente. Aquí nos dicen, ser sí. guiada por María Laura es un placer, la amo. Y amo Caro Rojas. Mira, Qué lindo es escuchar hablar a María Laura. Dice, ay, Dios mío, talento y humildad. Sí que sí, eso sí es verdad. Amo el sincericidio. sí, es una gran práctica, y más para estas cuestiones del lenguaje que estamos Para hablando, ¿eh? todo en la vida el sincericidio es lo mejor. No, pero por lo pronto, sí, por lo pronto entender que es un espacio y tomarlo como eso, ¿no? No hablo de la intimidad de cada uno, hablo más de entender también que desde esta sinceridad eh, también es como me predispongo a escuchar al otro. Me parece que cuando hablamos del lenguaje estamos hablando de eso, ¿no? A mí hay una rama de psicología que me gusta mucho, que es Lacan, y parafraseándolo mucho, por favor, perdónenme todos los psicólogos presentes, pero me gusta evocarlo en esta frase que dice, como me parece una genialidad, que dice, usted podrá saber, mira, la anoté porque tengo mi cuadernito, usted podrá saber lo que dijo, pero nunca lo que el otro escuchó. Y me parece como me parece muy interesante pensar que en esta construcción del lenguaje de lo que estamos hablando, muchas veces sentimos como la necesidad de decir y nos ocupamos muy poco en cómo soy escuchado. Y ¿Cómo soy escuchado y también? ¿Cómo? ¿Cómo ¿Cómo soy no te escuché? escuchado? ¿Cómo soy escuchado y cómo escucho? Porque el acto de escucha es un acto del contexto del otro, o sea, el otro escucha según sus referentes de vida y es muy loco. Yo siempre hablo de las confusiones en WhatsApp. O sea, uno escribe cualquier cosa y el otro es como, pero ¿por qué me hablas así? Y yo, ¿cómo coño me estás leyendo? O sea, hay un Claro. universo entre tú y yo, entre cómo tú lees o cómo escuchas, cómo te escuchas a ti mismo respecto a lo que yo estoy queriendo decir. Uh -huh. Sí, sí, ahí me parece que es como valioso como trabajar en que esta construcción del lenguaje entre el director y el actor tiene que haber de ambas partes un entendimiento de con quién me estoy relacionando. Uh -huh. Y no a nivel solamente personal. Si tu vehículo para la comprensión es nos juntamos a hacer una rica comilona y vino y compartimos el guión, será tu vehículo, pero hay algo de comprender cómo el otro empieza a habilitar un lugar de mí que empiezo a soltar, a despojar, a abrir, a compartir desde un lugar diferente. Por lo pronto es lo que yo siento también en el set, viendo tantos directores distintos dirigir, ¿no? A partir de ahí es que digo esto de la escucha. Listo. Máxima Saya. Hola María Laura, una pregunta. ¿Preferís, yo hablo a lo colombiano, entonces no, Sí. ¿preferís un actor que en un casting se quede con el guión o preferís uno que apueste a algo distinto? Eh, Te diría, vamos a poner así en estos términos, yo no sé si qué prefiero yo. Te diría que me gusta pensar lo que necesita el proyecto Uh y -huh. cómo voy a potenciar tus fortalezas y cómo voy a compartir tus fortalezas con el director. Y si
si tu fortaleza es tomar el guión, anclarte en el guión y tenés un conocimiento del guión y entendés lo que estás diciendo, bien. Si tu fortaleza pasa por una comprensión del guión y abrir a un mundo imaginario en función del guión, bienvenido también. El punto es que yo tengo que pensar tu potencial en función también de justamente del lenguaje, de cómo te vas a encontrar con este director. Y si este director es alguien que es un director que tiene un trabajo sobre la estructura gramatical, y me parece importantísimo ayudarte a que vos puedas incorporar las palabras tal cual están escritas, con la cadencia que están escritas, pero esa es mi tarea. No tiene que ver con lo que yo espero. Es mi tarea porque soy la conexión entre una expectativa de un encuentro de un elenco y un potencial de un actor, que yo estoy para eso, estoy para potenciar tu fortaleza, ¿no? Para hacer volumen de casting y, bueno, mostrar lo que quiera, no sé. Sí, en ese sentido hay directores que no pueden con la improvisación, que necesitan Por tener más ejercicio ejemplo. de control, entonces claramente sirve un actor mucho más controlador, como que Uh -huh. son primos hermanos del mismo lenguaje. Gracias, Total. gracias por el casting para la serie de Evita, dice Guada Durán. Genial total, la realidad. ¿Qué disfrutas más de tu trabajo? Ay, qué pregunta tan bonita, me gusta. Hay un par de cosas que disfruto mucho. Una de las que me conmueve es cuando el actor, el niño, el no actor, lo veo que empieza a viajar y el momento en que desconecta con algo de un resultado, de lo que me tiene que mostrar a mí, cuando veo el disfrute en el otro, para mí está hecho, o sea, es el lugar de así, explosión de emoción. Pero me ha pasado de estar en casting que estoy viendo al actor y me emociono y lloro y digo, no tenía nada que ver la escena con esto, pero veo ese momento en que desconectan con la expectativa de solo mostrar y se entregan a algo que les es algo que, bueno, es la gran magia de la tarea del actor. A mí ahí hay algo de eso que me resulta totalmente fascinante. Ese, y después cuando tengo la oportunidad de acompañar a los directores en el set y veo que se les revela la película que imaginaron hace tantos años, con tanto trabajo. Mira, lo digo y me pongo a llorar. A mí también me da eso, he visto esas películas, Un llevo desastre. 5 años. Un desastre, pero sí, los veo frente al monitor y veo que se les revela algo que ni ellos tal vez habían potenciado de esa manera. Me parece que es algo como un nivel, es donde hay un privilegio total de estar ahí al lado acompañándolos, esas dos cosas. Y sin hablar, y más ahora, los abrazos, eso sí. Disfruto mucho. Del abrazo los extraño, el trabajo con el trabajo corporal, con los niños, con los no actores, donde están desde otro, desde una fisicalidad, con una presencia distinta, y ser testigo de esa transformación, de esa entrega, de ese juego, también. Yo tengo un amigo director que dice que es que los actores abrazamos mucho. Claro, Que me abrazan demasiado. Pero sí, claro. cuando hablabas de lo del director, ese proceso llevan 5, 6, 7 años en su proceso y ya cuando ven la peli y uno sabe que hizo parte, o sea, el directo foto, todos hicimos parte de crear este universo, es como la gran revelación, es un momento glorioso. Sí. Sofía, se están haciendo ahora castings online. ¿Qué opinas de eso? Saludes. Eh, que es una herramienta que estuvo, no es de ahora, que en el caso nuestro, con un país tan amplio y lejano, he tenido la oportunidad de trabajar con gente que no estaba viviendo en la capital donde yo resido, y eso siempre fue como una gran herramienta de trabajo. Me parece que, bueno, obviamente, y bueno, también usándolo para las plataformas, cuando uno en trabajos que involucra elenco de distintas nacionalidades, también lo utilizas como es una herramienta que es interesante. Me parece que está bueno, que creo que tiene como por un lado un enorme lugar a estudiar de parte de los actores, que es la oportunidad de entender el lenguaje audiovisual un poco a solas, sin la presión del set. Me resulta muy interesante comprender el self-tape desde ese lugar, ¿no? Como el actor comprendiendo lo que cuenta su imagen a solas.
¿no? Entendiendo que cómo armo el cuadro, qué se ve de mí, Sí. que no pase mi gato por atrás mientras yo estoy hablando, entender qué es lo distractivo, qué aporta, qué me ilumina, qué no me... No sé, hay muchas cuestiones con la relación con el lenguaje audiovisual que me parece un lugar fascinante para explorar por parte de para los actores. Eh, Después me parece que también hay mucha responsabilidad de nuestro lado en cómo hacemos esa bajada de información justamente para que los actores puedan potenciarse en este formato que lo que no tiene es esta calidad de intercambio, digo, salvo que yo haga No hay quien te una dirija. reunión virtual, claro, una Ujú. reunión virtual con cada uno de los participantes, digo, también hay algo como si uno le está sumando al actor, que ya tiene un montón de tareas por delante, la comprensión del lenguaje y siempre me parece como expone un poco más ciertas cuestiones de la información. Eso a veces me parece como delicado y también me parece de nuestro lado a explorar, a entender y a colaborar para que sea más útil y de mejor calidad el casting. En el sentido de que cuando vienen a la sala y los recibís, hay todo un trabajo, bueno, esto, dicho y no dicho, desde lo corporal, en el cómo vamos a compartir esta experiencia, en el trabajo incluso de las expectativas, en acompañar. Acá el self-tape, lo complicado es que es casi trabajando a resultado, no a proceso de trabajo en un casting. Sí, Entonces eso tal vez es complicado, me parece que nos pone a nosotros también una vara de exigencia, a ser muy concretos, muy precisos, a dar buenas indicaciones, a ser todavía mejor traductores de entre proyecto y actor. no, pues es muy teso porque realmente lo que pasa en un casting, claro, hay una escena que es el resultado final, que es el que le muestras al director, pero en el momento en que tú hablas con el director, tú tienes un montón de información. O sea, se demoró tanto en llegar a la emoción, estaba muy nerviosa esa persona, conecta emocionalmente fácil, no es capaz de contener. Entonces, claro, el self-tape es solo como la punta del iceberg, pero no puedo entender cómo es mi actor llegó a ese resultado y si es el actor apropiado para mi director. Guadua, Sí, sí, no, no, dime, no, aquí lo que escucha, dice escucha. Guadua, Durante. Los actores necesitamos que se abran los castings para poder asistir y por momentos son muy cerrados. ¿Por qué sucede eso? Me parece que ahí está bueno preguntarnos también en los modelos de producción en los que trabajamos. Eh, Tanto en Colombia como en Uh -huh. Argentina, nosotros tenemos modelos de producción, tenemos un circuito de producción, no somos o somos una industria, no sé, otras preguntas que ya me exceden, que no las sé, pero que tienen que ver con la práctica y con la posibilidad de cómo se sostiene un proceso de casting. A veces es una cuestión como de estructura también económica, de cuántas semanas tenemos para producir ese casting, Uh -huh. o incluso, por ejemplo, un factor que ya desde en los últimos tiempos que me vi obligada a pensar a la hora de diseñar casting también es, bueno, el set tenemos para hacer esta película una determinada cantidad de tiempo. Entonces, bueno, no sé si era un set amoroso para alguien que empezaba, que entraba al lenguaje audiovisual. No sé si era el lugar para, viste, es como uno está ahí tomando por querer hacer el bien, viste, a veces te encontrás con decisiones que decís, claro, estoy dejando gente afuera y está llamando gente que ya sabe hacer la tarea, entonces el casting lo vamos acotando. Me parece que sí, está buenísimo abrir casting, a mí personal me encanta y las producciones en las que trabajo saben que me gusta y trabajar con rotar y encontrar, pero no rotar para que todos los actores no trabajen en las mismas, no solo eso, también encontrarle la identidad a la película. Entender que hay Sí. historias que se cuentan de una manera, historias que se cuentan de otros actores que van bien para un tipo de película y son tremendos actores, pero no necesariamente van para todas las películas igual. A mí me encantaría siempre poder abrir mucho más el casting, pero también hay que pensar que cuando uno lo abre en el volumen de la comunidad actoral que tiene Colombia, que tenemos nosotros, bueno, hay que contener también todo eso.
No, y lo que Entonces, yo siempre digo a los actores que nunca se frustren por no pasar un casting, porque hay una serie de hiperdecisiones desde producción. Si es famoso, para algunas películas es malo, para otras películas sirve famoso. También rostros, ¿no? Lo queremos simétrico, queremos un universo más particular, o sea, hay un montón de factores que están fuera sí, de la mano del actor, también el material que presentan. Yo lucho mucho, y más que todo con mis colegas cercanos, cuando me envían malas fotos de book. ¿Sabes? Es porque yo como me sostengo ante un director y digo, sé que eres un actor brutal, te he visto, te conozco, pero todavía no estás entendiendo hacia dónde estás proyectando tu trabajo. Entonces, esos son como muchos lenguajes. Gusti López, ¿cabe la posibilidad de enviar mi reel? sí, siempre. Es otro de los grandes temas. Sí, obviamente está buenísimo que lo manden y podemos después dejar las direcciones, que los manden. La realidad es que hay, eh, por eso insisto, como que cada proyecto tiene una modalidad de trabajo y cada modalidad de trabajo habilita tanta cantidad de gente que yo puedo abrir y ver y conocer. También está la curiosidad personal, que uno va, vas al teatro, ves películas con tal vez, eh, eso, ves películas en general, ves películas en particular para ver a determinados actores, eh, pero bueno, a veces uno no logra contener todo ese Sí, volumen de más información. Yo difícil para nosotros, de iba a información. decir que prácticamente la necesidad de crear que daste fue poder sistematizar el material. O sea, Claro, a veces por ejemplo. nunca se me llena el correo infinitamente y hay actores que me envían 3, 4 veces el material, entonces yo tengo y yo digo, Dios mío, me enloquecí. En esa locura del correo electrónico pierdo material y puede estar perdiendo un actor realmente nuevo, importante, un rostro. Entonces, por eso aprovecho de la cuña la intención de quedaste.com, que es una plataforma digital, quiere ser una comunidad de actores, realizadores, productores, busca eso, como que haya un tiempo real en la información que yo como actor estoy dotando a mi productor y Claro. precisamente para que sea una vaina súper democrática, actores famosos, no famosos, pueda horizontalizarse la oferta y la demanda. Ese es como el objetivo y Pero y es que claramente bueno, ahora hay que ver cómo después de esta situación que nos excede, cómo vamos a reflexionar sobre la tarea. Me parece que sí, ya estábamos con un cambio de paradigma antes, que era, bueno, llegan las plataformas, llegan con otras estructuras, se abre la posibilidad de convocar actores de otros países, bueno, cosas que tal vez nosotros, no sé, hasta hace 4 años atrás no teníamos pensado trabajar de esa manera, era muy difícil, salvo que fuese una coproducción. No se olviden que yo tengo mi práctica, sobre todo es en el cine, y entonces en el cine menos todavía teníamos esa posibilidad de abrir tanto. Eh, sí me parece que es importante como para los actores saberse parte, no sé, como saberse parte de un todo, ¿no? Y ese todo, hay un momento para hablar de actores específicamente, pero cuando uno empieza un trabajo de casting, en este intento siguiendo con la idea de establecer este lenguaje entre el director y el actor, eh, es muy importante que sepan que no es de lo primero que hablamos. Fíjense que estamos diciendo que mi primera pregunta es al director qué tipo de experiencia querés hacer. Entiendo que me tengo que poner a pensar en función del diseño de casting. Bueno, ahí cada director de casting trabajará como sea su línea de trabajo. En lo personal, a mí hay algo que me interroga mucho, que tiene que ver con los cuerpos en el espacio, los colores, eh, las texturas, las sonoridades. Bueno, a partir de ahí armo un diseño de casting que le presento al director, que a veces ni siquiera tiene que ver específicamente con actores, sino con referencias visuales que podrían ser el conjunto de tu elenco. Después eso lo tengo que confrontar con producción, nos tenemos que sentar a ver, bueno, ¿qué podemos armar? ¿Puedo armar una difusión masiva? ¿Puedo poner un flyer? ¿Puedo salir a buscar? ¿Puedo armar equipo con especialistas que son las que van a golpear puerta por puerta para ver si encontramos a ese niño ahí donde hay que ir a buscar? ¿Voy a tener espacio para contener todo eso?
entiendo eso, entiendo la expectativa incluso de exhibición de esa película. ¿Qué quiero? ¿Qué estás buscando con esa película? Ay, quiero que entrar a los festivales internacionales, quiero que la vea mi mamá, ¿qué querés con tu película? ¿Hacia dónde querés ir con tu película? Todo es válido, todo es aceptado y todo es para reflexionar. Y todavía no hablé de actores Sí, concretos. no, te entiendo. Entonces, de repente está... No, no Sí, digo para cerrar, digo, entonces es como tan importante que en ese momento yo estoy en la primera creación de un lenguaje con el director, para ver cómo potencio su película en el encuentro con estos actores. Actores a los cuales también los voy a tener que buscar bajo esas mismas estrategias, que cumplan todos esos requisitos. Entonces, requisitos o expectativas o modos que pongamos para trabajar. Entonces, me parece que también me parece que es saludable para el actor el momento en el que puede entender que hay todo un mecanismo por detrás que no solo tiene que ver con su talento, que no solo tiene que ver con su imagen, que no solo tiene que ver con su expectativa de trabajo, sino que es sobre todo en el audiovisual, y vuelvo a aclarar, en el cine específicamente, donde a veces pasamos procesos de meses hablando de los personajes y no necesariamente de actores. sí, no, y en ese sentido, ahorita que estoy aprendiendo de producción ejecutiva, todo va a determinar la línea, ¿no? De hecho, uno dice, no, es que este director de casting te asegura Canis, este director de casting te asegura Sundance o un tema más. Entonces se vuelve Claro. como una marca, un sello. Luli Cherno, ¿cómo trabajas tanto, cómo trabajas tanto de formación psicológica como actoral en las escenas de abusos sexuales? Los sonámbulos, por ejemplo. Eh, ese fue un trabajo de mucha investigación con la directora, con Paula Hernández, que es una directora que además disfruta de la dirección de actores, digo, porque también eso es importante, ¿no? Vuelvo otra vez como al tema de los lenguajes. Hay directores que disfrutan y comprenden el quehacer de un actor, la identidad de un actor, la herramienta de un actor, y hay directores, y no son no los estoy calificando ni por buenos ni por malos, sino como distintas metodologías, directores que tienen tal vez un lenguaje en cuanto al actoral mucho más acotado, porque su búsqueda y su exploración fue por el lenguaje audiovisual, y tienen una claridad en el lenguaje audiovisual que te hacen actuar 10 veces mejor. También hay que aprender a confiar de este lado, ¿no? Es todo un ejercicio. Y todo es perfecto. Y todo es perfecto. Y vos decís, claro, y vos ves después las críticas y decís, claro, un gran director de actores. Y si viviste el set, sabés que no es específicamente dirección de actores, pero sí, es dirección de actores en definitiva, Sí. parado fuertemente desde el lenguaje audiovisual. Entonces, es otro camino. Sí, me parece que en el trabajo vuelvo a lo de Paula Hernández, que es una gran directora de actores. Con Paula hicimos un trabajo muy largo. Creo que también es eso el resultado, no es solamente, tuvimos un encuentro con especialistas, se trabajó el tema muy puntualmente, pero me pareció, lo más notable de Los Sonámbulos es la madurez con la que la directora llega a dirigir. Y eso para mi trabajo es muchísimo, porque una madurez emocional y una madurez profesional que obviamente respalda cualquier decisión que yo pueda tomar a la hora de ser la coach de los niños en esa película, por ejemplo. Y con adolescentes que estaban haciendo una experiencia muy profunda. Entonces sí creo que hay un trabajo psicológico, vamos a ponerlo en estos términos, creo que hay un trabajo integral, entender a veces un tema tan tremendo como puede ser el abuso, es un tema que lo podemos entrar desde la comprensión del tema, desde la identificación del tema, desde el cuerpo, desde sensaciones que podemos nombrarlas que tal vez se asemejan a sensaciones que pueda tener una víctima de abuso. Lo más importante ahí es comprender cómo voy a preservar la sanidad, la psiquis de una adolescente de 15 años que está transitando esta ficción. Yo hice un trabajo también de abuso sexual con una niña, digamos, y fue un proceso de hablar con ella, con sus padres, de buscar experiencias donde obviamente nunca hubo abuso sexual literal,
sino experiencias donde ella se hubiese sentido abusada de una u otra forma, o sea, el compañero, o sea, pero siempre como cuidando, yendo paso a paso y también encontrando como con psicólogos lo que tú dices, la integralidad. Y cómo tenemos otro lenguaje con los niños y cómo me acerco distinto, también desde mi lenguaje corporal. Yo no puedo hablar igual a un adulto que a un niño, cómo me acerco a su mirada, a su tono de voz, a sus ritmos. Es una cosa bien bonita. A mí me ayudó mucho una pedagoga infantil, como que me dio unos tips ahí chéveres. Leto, ¿crees que la presentación en el casting es igual de importante que la actuación en el mismo? La presentación en el casting como la presentación personal, ¿se referirá? No sé, no sé si es fundamental, es una instancia más, me parece. Es una instancia más y tal vez de mi lado es donde pongo la estrategia, digamos, decir, bueno, hay algo que quiero ver más en la presentación que en la escena, porque en la escena se trabaja, en la escena le falta la utilería, en la escena le falta el set, en la escena le falta la puesta de cámara real, ¿no? Ahora, en la presentación estoy solo con el otro, es un encuentro con el otro, entonces tal vez ahí hay algo que yo quiera ver, eh, por ejemplo, no sé, cosas que me gustan a mí develar, así como de curiosidad sobre la presentación del otro, donde no sé cuáles son sus puntos de apoyo, yo digo como, ¿dónde sale a buscar? ¿Viste? Cuando estás hablando como, bueno, yo debo ser 50.000 tics, menos mal que dejé de actuar porque sería un desastre, pero No, eh, María Laura, para nada. Sería una comedia. no, De cine negro. no, no, no. No, 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 pero viste que es como, bueno, no sé, hay gente que, por ejemplo, le haces una pregunta y realmente le da mucho valor a esa pausa para pensar una respuesta, y que tal vez la escena eso no lo pide. La escena, como está marcada, tiene un tempo y tiene una forma de desarrollarse, yo eso no lo puedo ver, pero sí lo puedo ver en una presentación. Y es una particularidad que está buenísimo saber que el otro naturalmente, orgánicamente, si existe esa palabra, digo, pero naturalmente va, ¿no? Sí, te entiendo. Feli Montoya, qué claridad y qué sensibilidad. Su generosidad a la hora de jugar. ¡Wow! Sos una genia, Mari. No, Eh, esos pasalos, porque me da vergüenza. no, recibilo, hombre. La que más sabe de esto, genia. Saludos, Cata y Verge. María Laura, la mejor. Genial, María Laura, la más grosa del mundo. No, no, Mm, pasa, pasa, pasa. Vamos a las voy, preguntas. voy, voy. Un montón. Un abrazo. Te aman mucho. Qué bueno. Me da Ah, vergüenza igual, ¿eh? Esta parte. que ahorita que estás en cuarentena, ¿estás trabajando con self-tape? Preguntan acá que si hay algo así que estés ahorita. Eh, Mira, no necesariamente calculo que algo se va a activar, pero está más dedicado al estudio en este tiempo. Un poco también porque había dos cosas que estaban por empezar y que se retrasaron y hasta ver bien las fechas, entonces bueno, sí algunas cosas que se activan, pero no estoy estrictamente trabajando con eso ahora. Ok. María Laura, considero que sos directora de actores. La sensación es que cuesta que los directores de casting nos entreguen información para potenciarnos. ¿Qué piensas de eso? O sea, como qué tipo de información, cómo se dosifica esa información. Sí, ahí me parece que es como un trabajo de dos partes, ¿no? Me parece que hay, a veces cuando dan en las clases, surge mucho esta cuestión que el no saber algo está solo puesto en el lado de lo negativo, como si el no saber no fuese algo que también me puede potenciar. Los actores les incomoda bastante el trabajo sobre la incertidumbre, no parece inspirador. El aburrimiento, ¿viste? Como si el aburrimiento no fuese parte también del juego, ¿no? Un poco ese es el desafío. Es como una necesidad de Pero hacer. sí, y como si el tener certezas es como una ecuación, como bueno, tengo estas certezas, entonces me va a ir bien. Y la sensación es que nunca van a tener todas las certezas,
no la sensación, la realidad. Nunca van a tener todas las certezas. Van a recibir un material en su casa que después cuando se encuentran con el director de casting tiene otra, tal vez mandó la información y hace una semana, y en esa semana el director hizo una relectura del material y nos va a pedir otra cosa, entonces llegan con una escena sabida y yo les voy a decir, bueno, lo mismo, pero de la vereda de enfrente. Me parece que también entregarse a la incertidumbre me parece que es un enorme ejercicio y que potencia muchas veces a muchos actores en el aquí y ahora de un casting. El no saber. Y si no lo sé, ¿por qué no lo sé? Forma parte del lenguaje. Otra vez, ¿no? Yo recibo una indicación y no la entiendo. Un director me está hablando en un lenguaje que yo no comprendo. El otro es de mal director de actor, el otro es mal director, el otro es mal director de actores, el otro, no están conformes con lo que yo estoy haciendo, me van a echar, no sé, no me van a contratar más. Digo, es increíble, yo admiro esas cabezas, porque lo digo desde la admiración, no para nada es una burla, lo digo la capacidad de generarse preguntas innecesarias. Tal vez la no comprender y darse un tiempo que desde esa no comprensión, primero que puede salir algo nuevo incluso para revelarle al otro, que tampoco el otro está dando una indicación desde la certeza más absoluta. Claro. Un director en el set diciéndole algo a un actor está presente y le está diciendo al actor lo que le quiere decir, pero a la vez está atendiendo un montón de otras cuestiones en el set que hace que no pueda estar 100% con ese actor. No, y muchos castings se solucionan mucho como que apareció algo nuevo y el mismo director no sabía que era posible y dice, esto es. O sea, no es lo que pensé, pero esto es. Entonces ahí es donde es importante. No, y por eso digo la incertidumbre. Seguramente hay datos entre líneas que son importantes para un actor. A mí me gusta cuando le mando a un actor y les pongo como referencia que vamos a hacer un casting para la película de este director, y por lo pronto mínima curiosidad de qué director es. No sé, por ejemplo. Y tal vez si vos decís, bueno, pero no me dieron información que esto era de terror. No sé, estoy siendo como muy grosera en mi ejemplo, ¿no? No me llama nadie más después de este. Digo, vos decís, bueno, pero al final pero entonces es de terror el material. Vos decís, bueno, pero tenía el nombre del director. Hizo 5 películas de género, de este género. O sea, ahí hay una información que si vos como actor estás esperando que yo te dé todo resuelto, también me estoy perdiendo la posibilidad de entender cómo curiosidad en el material, cómo te vinculás con la información, cómo potenciás la información que te doy. En esta creación del lenguaje con el director también uno está pensando eso. ¿Se van a entender? Va a tener capacidad de trabajar sobre esa incertidumbre, va a tener capacidad de darle tiempo al otro que logre llegar exactamente a la explicación que quiere, puede estar en estado de pausa con sus propias emociones, expectativas y deseos, va a poder ocupar ese lugar. Todo eso se mide en un casting también, y todo eso es el lenguaje después para dirigir una película. Sofi Bacar. ¿Cómo es trabajar con niñas desde el teaser, sabiendo que necesitamos mostrar algo de nuestra protagonista niña de 8 años en mi caso, pero que lamentablemente esa actriz no podrá ser la actriz al final? De lo que estamos hablando es como de la expectativa con el niño, ¿no? Sí. Con la niña en este caso. A mí me pasó eso. El teaser que yo hice, lo hice con una niña que me murió un montón, la amo y creció. Y ya, y por eso dije, yo no muevo casting hasta que ya sepamos cuándo rodamos. Sí, y esa estoy era de acuerdo. Con la niña, yo fui muy honesta con la chiquita desde el principio y creo que directora y yo oramos muchas noches para que era, pero creció. Bueno, me parece que es valioso entender también cada instancia del proyecto en el momento que es y cómo uno convoca. Me parece que cuando nos pasan estas cuestiones que decís, ¿cómo hago si después ya sé que la nena no va a ser? Bueno, es una enorme información. Si ya sabemos que no es la niña con la que después voy a poder filmar,
me parece que es un primer acuerdo de juego. Vamos a filmar esto es así, Ya. esto tiene este principio y este final. Y ser claro con las reglas de juego. No nos olvidemos que los que más entienden de reglas de juego son los niños, no Niños. nosotros. Nosotros nos olvidamos y después las formalizamos para armarlas en técnicas de actuación, pero convengamos que los que saben jugar son ellos. Entonces, si la regla es clara, el niño juega. Ahora, si la regla no es clara, si jugué con tus expectativas, si jugué con tu deseo y con tu proyección, y ahí es complicado. Pero ya humanamente, ya no tiene que ver con lo cinematográfico, ¿no? O sea que acabas de decir, me parece precioso. ¿Cómo hacemos de las reglas de juego, luego técnicas de actuación? Ya como gente seria. ¿Algún Y es un desafío, es un desafío. Cuando uno se pone a indagar las técnicas de actuación a lo largo de los años y por qué cada técnica de actuación surgió en respuesta a qué estímulo surgió, siempre piensen que estamos hablando de técnicas actorales surgidas en el dispositivo teatral. Nosotros tenemos actuación frente a cámara, después dependerá de cada docente si se siente en comunión con ese título. Yo le esquivo un poco, pero no porque no la entienda de esa manera y me parece que está bien, pero me gusta pensar más la actuación en el lenguaje audiovisual, porque me parece interesante dotar al actor de un lenguaje más amplio que solo su encuentro con la cámara. Pero es una cuestión de palabras nada más. Pero pensemos en las grandes técnicas de juego, en las grandes técnicas de actuación, surgidas en un contexto, en un momento del hecho teatral significativo, en un momento social determinado, bajo incluso una estética? respondiendo, A una tal cual, estética. respondiendo a una estética del Yo momento, no le puedo pedir a pero Melvin Hall que sea igual a mí. O sea, ahora, todas esas técnicas son geniales para estudiar, geniales para la formación, imprescindibles para tenerlas en algún lugar para que lo asistan a uno, pero en concreto después en el set. Es muy difícil sacar la técnica y ponerla en juego. no, Entonces digo, creo, por eso hablo del lenguaje audiovisual, ¿no? Entender que otra vez volviendo al origen del lenguaje entre el director y el actor, cuando el director tiene delante un actor o alguien que tiene una comprensión del lenguaje y que va, seguramente hay formas de potenciarse, seguramente van a encontrar lugares en común. Si ahora el deseo de ese director es hacer este trabajo con actores naturales de un lugar que no han tenido relación con el lenguaje audiovisual, obviamente será un director que él va a tener que estar con un grado de disponibilidad tal que la puesta en práctica de esa consigna tendrá que ir de la mano de la estructura emocional de las personas que nunca en su vida fueron ni siquiera al cine a ver una película. Entonces, por eso digo que cada proyecto, y no hay técnica posible para aplicar ahí, por más que el director sea un genio en técnicas de actuación, bueno, ahí tendrá que apelar a otro tipo de cosas para relacionarse. no, yo diría que la técnica es algo que cuando ya el cuerpo la apropió, uno ya no tiene que preocuparse, o sea, está. Y si es una Sí, buena ya la técnica, encontró. ya fluye como nada, como quien aprendió a cantar, como quien aprendió cualquier labor, eso ya está en Sí, todos sus... sí. ¿Algún consejo para los que estamos dando los primeros pasos? Preguntan por aquí. Eh, Primero, saber que esta es una profesión difícil. Empiezo por lo peor. Entender que esta es una profesión difícil, que somos muchos, que las experiencias tal vez son acotadas en relación a la población de actores, actrices que hay. Eh, que la formación es cuanto más variada y más rica mejor, desde mirar películas, desde leer un libro, desde ir a un museo, desde vincularse con formas de expresiones diferentes. Eh, Digo, no poner la atención en que no soy convocado, no soy visto como único foco de atención, ¿no? Como poder ir trabajando en caminos paralelos. Y también me parece importantísimo que los actores, actrices colombianas se vinculen con sus realizadores locales, así como los argentinos lo saben, lo digo siempre, actores
actrices de aquí que vean su cine, que consuman su cine, que entiendan los directores y directoras que están en este momento creando la historia de su cine. Me parece que ahí hay toda una identidad a construir también y los actores no pueden solo esperar que los llamemos. Me parece que son parte desde el momento cero. Yo no sé, pero lo que yo he vivido en el caso de Colombia es que los actores se forman a un lado y los realizadores a otro. Desde la misma academia es como seres humanos, Sí. como de dos universos. Y en otros lugares, digamos en Europa o en Estados Unidos, se entiende que el actor es un realizador audiovisual. Entonces el tránsito que tiene el actor como guionista o como productor o como director de casting es orgánico. Entonces el actor si solo está esperando ser llamado a buscar trabajo, se está perdiendo del hecho creativo para comprenderlo en su profundidad. Entonces mi invitación también No, sería... y además en todo este proceso, a mí me parece interesante eso también, ¿no? En todo este proceso también comprendemos lo difícil que es hacer. Uf, Cuando nosotros invitamos a un director, ¿por qué no vas a una clase de teatro y entendés lo que le pasa a un actor que llega de trabajar todo el día, se saca los zapatos y camina por el espacio y grita y se conecta? Y vos decís, ¿qué hacen los actores? Se abrazan y ¿por qué hablan gritan y tanto? vuelven a abrazarse. Y yo los admiro, claro, porque están disponiendo su herramienta a soltar lo que son y habilitarse para lo que va a venir. Eso es una tarea que es muy difícil de hacer, es muy compleja, tiene muchas aristas para hacer. Entonces, cuando al director lo invitas a que vaya a presenciar eso y a ponerle el cuerpo a eso, empieza a comprender que el actor, hay un mundo detrás del actor que solo resuelve en el set, que es maravilloso. Ahora, lo mismo le pido al actor, Hola. cuando uno empieza a darse cuenta lo difícil que es escribir unas líneas, los actores van a dejar de, en este sentido, mal sentido, de, bueno, no, yo me estoy apropiando de las palabras, las estoy naturalizando, entonces cambio un guión que recibo, porque lo tengo que hacer desde mí. Uf, antes de tomar esa decisión hay un camino de afrontar la dificultad, que es entender lo que el otro escribió, cómo lo escribió, con la musicalidad que lo escribió, qué me quiso decir, y recién después puedo entrar a decir, cambio. Claro, claro, ¿Viste? perfecto. No sé, ahí digo, en ese sentido creo que en esto de la formación y de los primeros pasos, y me parece que va todo hacia con el mismo vehículo, ¿no? De entender que en la tarea colectiva, entender la dificultad del trabajo que el otro tiene y lo que el otro tiene para aportarle a mi trabajo, seguramente va a ser de un diálogo muchísimo más fluido. Yo hablo mucho del estado de realidad, que el estado de realidad, si yo entiendo cómo está funcionando esto detrás de cámaras, eso me da un estado de realidad de por qué no me llaman tanto a un casting o por qué sí o qué está en juego. Y sobre un estado de realidad es que me puedo mover con más lógica. No demora en cortarse en 3 minuticos. Me escriben 5 preguntas por interno. Entonces yo les voy a pedir que ahorita me las escriban en el chat y cuando se corte nos volvemos a conectar inmediatamente ya para cerrar. ¿Listo? Intentemos cerrar con Dale, esta. dale. ¿Nos tiras algunos tips para hacer buenos reels y videobook? Ay, me da mucho miedo la palabra tip. Ya empecemos por ahí. Tips, me parece que es muy difícil, hay que tener mucha autoridad para andar hablando de tips por la vida. No, pero en serio, me parece que yo, si querés que te diga el único tips, así que el único, la única comentario, vamos a ponerlo en este orden, con mucho cuidado, que haría es, ¿cómo te querés presentar? ¿Qué querés que se vea de ti? Esto de las fotos que tú hablabas antes, ¿no? ¿Qué hay de ti en particular? Lo mismo que la pregunta anterior para los que dan los primeros pasos. ¿Cuál es tu particularidad? ¿Qué tenés? ¿Qué hay? ¿Qué hay ahí detrás? ¿Qué sabes de vos que querés compartir? Me parece que hay algo de eso que yo te diría es como la primer premisa. Y después una lógica justamente del lenguaje audiovisual. Y si me mandás un reel de 15 minutos, me va a costar mucho poder ver multiplicado por 50 reels en un día. ¿Se entiende? Eh, Sí, entonces yo, hay algo de la comprensión del lenguaje que me parece que está bueno. o sea, yo No, estoy ya está, hasta ahí llegué con tips. súper breve con eso. O sea, el reel tiene que ser una cosa máximo, máximo de 3 minutos donde puedas demostrar que puedes actuar. O sea, tienes que presentar una escena actuada, no solo imágenes cortadas como de he hecho muchas cosas, ¿vale? Pero déjame ver una continuidad, un punto de giro, un cambio emocional. O sea, también hay unas Sí, cosas técnicas. por eso,
Sí, 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 algo porque algo que me hable de ti. A mí me queda siempre dando vuelta eso. Cuando veo una foto que no es clara, o veo a un actor como en espalda, sin sombras, y solo le veo el ojo, ¿no? En una posición, ¿no? O sosteniéndose toda la cabeza. Digo, Nosferatus. ¿pero qué quieren que vea? Te voy Genial, a pero ahí hay una identidad. Y yo algo veo. Ahí hay algo. Me despido Así sea. Dale, porque ya va a cortar y dale. prefiero cortar de una forma más amigable. Ya nos vemos. Dale. Hola, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya llegó María. Listo. Hola, de nuevo. Hola. Sí, me está riendo de la imagen de Nosferatus, pero claro, si hay una identidad que puede sostener con toda, o sea, es como todo, pero toma la Sí. decisión, que no se te quede a la mitad, como que hay que hacerlo. Sí, sí, sí. Y siempre comprendiendo que la imagen y la presentación tiene que tener un grado de lectura posible para que yo te piense no solo para un proyecto, no solo para un personaje. Cuando a mí si me preguntan, ¿ni qué fotos te gustan a vos? Y mis fotos la verdad que son bastante aburridas tal vez, pero a mí me gustan las fotos plano medio, o una de cuerpo entero y mirando a cámara y nada más, porque en realidad A lo que mí, me interesa es que me dejen crear, que me dejen imaginarlos, no me den las cosas resueltas. Ese es un poco el problema a veces que yo siento, ¿no? El actor que cree que me viene a resolver la película o el director que me pide que el proceso de casting le resuelva la película. No, el casting es un sí, proceso, por lo pronto para mí, es un proceso de encuentro. Si o sea, claramente te voy a resolver la idea es que te resuelva la película, pero no puedo cargar a alguien que incluso viene con un cuarto de la información, que no viene ni siquiera a veces con todo el guión leído. Entonces no le puedo adjudicar todo el peso de la resolución de una película. Entonces ahí hay algo también desde la misma foto que digo, bueno, me encanta poder crear alrededor de ese cuerpo, proyectar ese cuerpo, potenciarlo con imágenes que entiendo que quiere el director. Y para eso a veces, en mi caso, insisto, esto es cada uno como quiere, la cierta neutralidad la agradezco. a mí me encanta eso, el headshot sencillo, de ahí para allá, que quieran caracterizar o no, pero que yo pues, este es mi lienzo, ok, tiene estas curvas, es cuadradito, rondito, y cómo de esto voy a otras cosas. Amo mucho una foto sencilla, honesta, que sea la primera cara, y de ahí ya se puede componer, o el actor puede componer, y para mí igual es el reel en ese sentido. Una pregunta que yo alcancé a memorizar, y preguntaban desde Suiza, ¿qué consejo das para un actor que es profesional pero que nunca ha tenido experiencia en cine? O sea, estos actores teatrales, ¿cómo los traslado? O de la tele también, porque eso también es un traslado de la tele al cine. Uh -huh. Te diría que eh, cuando me toca trabajar con actores que tienen mucha formación teatral, y mucha formación teatral y mucha práctica teatral y nada de audiovisual, una de las cosas que los invito a pensar es que en una primera traducción, ¿no? Que incluso lo trabajo mucho con los directores cuando tienen en su elenco a alguien así, que conforma a alguien con ese tipo de recorrido. Es un clic de una traducción, que sería, todo esto que el teatro te exige como herramienta sobre ti y vos hacia el espectador, en lo que entra la proyección, el mundo imaginario, la creación hasta incluso de un mundo y un fuera de campo sonoro y demás, todo eso ahora está habilitado por otro lenguaje. El lenguaje audiovisual se ocupa de De eso. proyectarte, de dimensionarte, de expandirte. Todo el fuera de campo se va a ocupar la misma técnica de crearla. Entonces, lo único que no tiene la posibilidad el resto del lenguaje audiovisual es poner humanidad, que es tu fortaleza, que es tu certeza, que es tu don.
dentro de la producción de una película. Entonces, concentrémonos en la humanidad, en esto que yo sí sé que tengo que, y solo yo puedo aportarle a la esencia de la película. Entonces es como dimensionar dónde tienen que poner la herramienta. Eso es algo que siempre hablo, por eso es como un pequeño clic, es una traducción, y es habilitarles eso, es decir, bueno, todo esto que vos te estás ocupando, en realidad hay otro lenguaje que se va a ocupar, que seguramente en el dispositivo teatral también, porque hay una producción, hay todo un diseño sonoro, también hay un diseño de vestuario, también hay de iluminación para poder contar ese fuera, obviamente que está, pero en el hecho teatral está el acuerdo con el espectador, que es totalmente distinto en el audiovisual. Entonces, en ese acuerdo con el espectador, el actor entabla uno a uno con ese espectador en la creación de esa convención. En el lenguaje audiovisual, las cosas se necesitan acomodar las mismas de otra manera. Me parece que habilitar al actor de mucha experiencia teatral hacia el lenguaje que estamos trabajando, por lo pronto es el camino que encuentro de conexión del lenguaje, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. Sí, realmente el audiovisual posibilita, sí, no digo que sea más fácil actuar en cine o en teatro, sino que como el público espera algo No. distinto, su mirada es distinta, entonces el actor también tiene que saber en qué se puede apoyar, en dónde puede entregarle al dire de arte, que tiene una biblia de personaje, al dire de foto, al utilero, a quien supo poner la cámara para Sí, poderse enfocar en lo más esencial y lo más sencillo, que a veces cuesta esto de lo sutil, de lo sencillo. Gracias por sí. compartir tanta experiencia. Ah, filmaron contigo Salvando el Mundo y es una genia. Me encanta. Es que hablaría argentino, pero pues sería vergonzoso. Sí. No, no, lo léelo vos, yo no, pero igual ya. Pero muchas gracias a todos por los mensajes. Manuel, ¿ahora buscas actores en obras de teatro para castinear algo de cine? Sí, sí, es el lugar de mejor acceso, porque en realidad uno ahí está tratando de entender, justamente es interesante verlos en el hecho teatral porque los está entendiendo en función del trabajo, digamos, ¿no? En función de eh, pienso, ¿no? Los ves iluminados de una determinada manera, los ves con un vestuario determinado, los ves en función de sus compañeros, los ves en función de lo que pasa con el espectador, los ves diciendo un texto, es un lugar riquísimo para ver actores. A veces, la verdad, me gustaría tener más tiempo para ir a ver, nosotros en Argentina en general hay una gran comunidad de actores y donde vivo yo en Ciudad de Buenos Aires, es una enorme oferta y entonces a uno le encantaría tener todo el tiempo del mundo para ir a ver, porque hay muchísimas propuestas a todo horario, entonces bueno, estaría buenísimo, pero Sí, no, a yo veces sé. Que hay que dormir. no, no. Dicen por acá que si nos puedes contar un poquito en lo que te hayas formado. Sí, yo hice la carrera de actriz, pero ya me retiré. Pero yo te voy a llamar una comedia negra. No, no. Hice la carrera de actriz en lo que aquí se llama la Universidad Nacional del Arte, y egresé de esa carrera. Me formé, mi gran maestro de actuación fue Juan Carlos Gené, y eh, fundador también y parte fundador del CELCIT, que también ha tenido mucha comunidad con Colombia, Venezuela y demás. Y Julio Chávez también, me formé con él. Y después en paralelo fui haciendo Ciencias de la Educación, que es una carrera sobre pedagogía, digamos, para ponerlo a grandes rasgos, y es una carrera obviamente que la hacía en paralelo y hice más lo que es la línea de la psicología didáctica y pedagogía, pero no es una carrera que terminé, ni mucho menos, ni tenía como el objetivo es una carrera muy particular también porque la carga horaria de prácticas que tiene la carrera y no seguí, pero siento, sí, siempre lo nombro porque fue un encuentro con una lectura que en su momento entendía muy poco.
¿viste? Ok. Como realidad, y porque la realidad del aula no era una realidad en la que yo estaba, 18, 20, 22 años, 25 años, digo, ¿no? La realidad del aula no era la mía porque no estaba en el estudio del cómo enseñar, porque sentía que, que la infancia se la ponía, se la necesitaba ver y ordenar de una manera que yo decía, bueno, esto es solo si vas al aula y querés ser maestra de grado de niños de 7, 9 años, no sé. Ujú, te entiendo. Y con el tiempo fui volviendo, revisando ese material, revisando también el cómo yo miraba ese material y lo que, y bueno, eso, el lugar de la práctica, y te vas dando cuenta que son materiales que te asisten, que vienen, que de alguna manera forman parte de tu forma de mirar el mundo también. Bueno, para los actores no profesionales, en cada ser humano hay un actor. ¿Es posible transformar cualquier persona en actor? Y una otra pregunta que dice, ¿y dónde centras tu búsqueda de no actores? Eh, a mí me gusta el desafío de pensar que podemos actuar todos, pero lo interesante es que actuar en el lenguaje audiovisual es comprender un lenguaje otra vez. No es solamente actuar, es actuar en un lenguaje que tiene una organización, que tiene Una lógica, todo. una lógica, un tiempo. Yo, para mí, las personas que pueden trabajar en el cine es gente en general, sea cual sea el rubro, es gente que tiene un gran ejercicio sobre la paciencia, por ejemplo. Aprender a esperar. Son cosas que no parecen tal vez cosas que no nos detenemos a pensar los que son los que de alguna manera ejercemos profesionalmente y hacemos este trabajo con continuidad, pero hay gente, hay actores naturales que llegan a proyectos y que, bueno, de repente les gusta el set, pero no sé, digo, después hay que estar ahí en la espera, hay que decir, vamos de nuevo, pará, ya lo repetimos 5 veces. El cine es, insisto que hablo del espacio donde yo más trabajo, pero el cine es el arte es un arte de repetición. Entonces no podés convocar a alguien que esa repetición no la va a disfrutar, no la va a magnificar, no la va a compartir. Entonces, digo, hay un trabajo minucioso en entender que sí, sí, actuar podemos actuar. Ahora, dentro de este lenguaje, con esta lógica, con estas necesidades, todos nos acomodamos. Es lo mismo que decía con los niños. Lo mismo. ¿Qué hago? ¿Puede cualquier niña llevar su juego que hace en casa o en el jardín o en la escuela primaria? Digo, ¿puedo trasladarlo a un set? No. No, Eso, te diría eso, por lo pronto es como hasta te diría, es una de las cosas que más me ocupo de mirar si este niño va a disfrutar la experiencia, porque después esto es repetición, hay que pararse en una marca, es un lenguaje de precisión, entonces yo te diría, y con respecto al dónde voy a buscar actores naturales, no, eso es cada proyecto. He según ido cada por los vez. lugares Ujú. más extraños. Yo, Adoro los procesos creativos de ir al encuentro me parece un trabajo que además, bueno, es muy enriquecedor en lo humano, y nunca pero sabes no hay dónde un vas solo a lugar. encontrar a ese no actor, ¿no? De pronto hiciste toda una planeación y de pronto pasó por el No, lado y te pillaste. ¡Ay! ¿Qué me ha pasado? Y yo, madre, hice toda una sí, planeación y está acá en la... me sí, estoy sí, sí, desayunando. sí, O sea, ¿cómo que pasa? sí, sí. O el último día, esto no El puedo decir último nada día, porque pero no salió al aire todavía, no puedo dar declaraciones y no es mérito mío, es mérito de un equipo hermoso con el que compartí en una serie y que fue bueno, ya está, no lo estamos encontrando, no lo estamos encontrando, dimos vuelta a todo, no lo estamos encontrando, no lo estamos encontrando, y 2 del equipo que dijeron, tiene que ser mañana, vamos a este lugar y va a tener que ser, y fue uno de los últimos que vimos en un proceso de casting de cientos. sí, no, yo Y una fue vez por me la tiré. perseverancia de mis compañeras maravillosas de equipo, digo, ¿no? Y es Sí, yo así, entiendo. es así. Una vez vi a alguien en una moto, necesitaba encontrar la versión joven de mi actor
Y con la moto y yo me lancé. Perdón, perdón. En fin. No, 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 vamos a hacer esto, cuando salga las, no puedo decir nada, cuando salga les voy a contar esta anécdota en detalle porque es fabulosa, porque decís, bueno, hicimos tanto protocolo, cómo ir al encuentro, y esto, y aquello, y bla, 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 y fue porque dos dijeron, nos quedamos acá hasta que esto ocurra, y ocurrió. Y bueno, estamos hablando de meses de trabajo, Entiendo. así que sí. Ay, yo solo quería hacer una frasecita que siempre me da vueltas cuando me preguntan por no actores, y yo siempre digo que actuar todos podemos. Eh, Ser actores no. Digamos, el actor se dedica a un oficio, o sea, actuar cualquiera con unas herramientas, con un buen coach, con una buena dirección, lo va a ejecutar. Ser actor ya es otra cosa, y de ahí para allá, el que quiera ya ser un artista y hacer de su oficio un discurso, un lenguaje, Total. una actitud de la vida es otra cosa. Entonces, es como ir moviéndose en esas ramas. Ujú. Tun, tun, sin saber de dónde es el personaje, él es RN Sarteaga, me imagino que viene de Argentina. Sin saber de dónde es el personaje, debería ir al casting con acento argentino o mi acento original de mi país. Em, Qué buena pregunta. Me parece que si no está, me parece que está buenísimo que tengamos buena práctica sobre acentos, te diría, empezaría por ahí. Eh, Creo que es importante tener un ejercicio, me parece que es importante porque ahora está abriéndose, a mí en lo personal me encanta escuchar a la gente con su acento, me encanta por lo pronto conocerlo con su acento. Si la escena después lleva eh, a un lugar distinto, digamos, si espera, para decirlo bien, digo, si yo te conozco, yo tengo una primera entrevista contigo y es tu tonada colombiana, pero la escena es una escena costumbrista argentina de los años 80 y bueno, te diría, Cata, vamos a trabajar algunas palabras. También hay un trabajo que se hace posterior, si veo que es el tipo físico que imaginé, si veo que es la luminosidad que imaginé, si veo que, bueno, también será parte de poner después en las fortalezas y debilidades cuando uno hace un análisis posterior, debilidades, pensándolo siempre positivamente porque son cosas para trabajar. Eh, Entrará esta cuestión de hay que ver cómo entrenamos a Cata no sé, en los Porque modismos de los 80, digo, no, de por decir pertenecer a cualquier cosa. nariz Argentina, todo. Mañana voy para Argentina. Bueno, voy a leer las últimas tres preguntitas y vamos cerrando. Que si Dale. tienes actores fetiche, a quien siempre llames a tus castings. Eh, no sé si actores fetiches, porque como tips, me pones otra palabra que me hace como un ruido, Y es que cada... fetiche, pero voy a confesar, creo que lo que me pasa es mi lugar de espectadora, más que mi lugar profesional de directora de casting. Vuelvo a esto que disfruto tanto de la tarea. Realmente hay actores que los veo actuar y que me transportan eh, de una manera que me encanta tenerlos. Pero no, pero me parece que ahí eh, yo soy más defensora del proyecto. Así me encante un actor, también tengo que saber que es el proyecto y tengo que poderlos pensar en conjunto, no independientemente. Por eso saco la Sí, palabra fetiche, ¿no? Pero por sí, eso digo, hay niños que me encantan, porque los veo, porque en realidad, por ejemplo, hay algunos niños con los que he filmado más de una película, pero porque los veo disfrutar de una manera de la totalidad que digo, claro, se entregan al juego, les gusta el set, tienen buena relación con los adultos, saben poner el límite como niño hasta dónde, qué es qué, siguen siendo responsables con la escuela. Bueno, ahí hay un montón de datos que siento que puedo acompañar de una determinada manera y que, bueno, sí, uno puede ponerlo en el orden de, ay, son un poco una debilidad, pero no sé, no fetiches. listo. ¿Qué otra? Dos preguntitas más. ¿Qué Dale. tiene que tener un proyecto para que sea interesante y por qué otras cosas le dirías que no a un nuevo proyecto? ¿Algún proyecto? No, ¿por qué? Jamás. Me parece que jamás tiene que ver con la comunión entre ese proyecto, ese director, esa estructura de producción, esa...
Tú lo sabes muy bien, Cata, nosotras muchas veces por nuestra tarea, ya sea como directoras de casting o como coach de actuación, muchas veces nos metemos en un barro emocional, llamémoslo así, no sé si se entiende la Sí, metáfora en colombiano. sí, todo. Y con todo. Este, Como la emoción del actor, por la emoción del productor, por la emoción del director y las mías, ¿no? Porque entonces yo no siento, no, pues las mías ahí Sí, completando. hay un barro en el que nos metemos que también desde la experiencia uno aprendió a decir, bueno, ¿dónde, quién me acompaña? ¿Viste? Estoy acompañada para tomar una decisión cuando son películas que indagan en zonas tan difíciles, tan oscuras, tan dramáticas, o que tienen una exigencia de realización determinada, o que sí, o que tienen una proyección que me abruma, digo, bueno, a ver, ¿quién me acompaña? ¿Cómo estoy? Me siento acompañada, pero me siento acompañada porque, bueno, entiendo que yo funciono mejor en equipo y tengo que entender que ese equipo está presente. Eh, Casi te diría que es eso, a veces el por qué decir que no. Eh, desde el privilegio enorme de poder decir, a ver si este proyecto lo hago o no, no me estoy parando ahí, estoy diciendo, bueno, hay algo de este proyecto en el que yo siento que una pregunta que, bueno, no salió, pero dentro de lo que es el lenguaje entre el director y el actor, de ambas partes siempre los invito a pensar qué se necesita de mí, ¿no? Y a veces, si el proyecto necesita algo de mí, que yo no estoy en condiciones emocionales, personales, profesionales, para acompañar esa necesidad, me parece que siempre es más noble dar un paso al costado. Pero no es que digo, ah, no, es una ópera prima, no lo hago. Ah, es una película comercial para que salga, no lo hago. Digamos, no, no estoy parada en ese lugar. Me parece que es el encuentro con el otro y si en ese encuentro hay una riqueza que se puede potenciar y lo que se necesita de mí, yo estoy disponible, dispuesta y con resto como para hacerlo, me parece que todo proyecto en eso es de diálogo. Me parece que si cruzan fronteras en las cuales yo no puedo trabajar, contener, acompañar, no me interesan en ese sentido. Perfecto. ¿Cuál fue tu primer trabajo en cine, en casting? El primer trabajo con quien empecé es con una película que se llama Las mantenidas sin sueños, de Vera Fowell y Martín de Salvo, que tenían una codirección. Vera es la protagonista de la película, a la cual considero como maestra total de este camino, porque fue quien me invitó de una manera muy desinteresada a formar parte de su proyecto. Ella es actriz y estaba con una pareja en ese momento haciendo una práctica en casa y yo dije, quiero participar de esa película. Y me dijo, bueno, ¿querés ser la coach? Y fue la primera vez que entré a un set y así empecé. Y fue interesante porque Vera me abrió su película, pero me abrió su película en toda la dimensión. Fue el guión, entonces yo todo lo que, por eso también después sigo siendo una gran defensora del trabajo de guión, porque aprendí y lo entendí desde el guión. Mario Mahler hacía el casting en ese momento de la película y fui parte del equipo de la selección de la niña con la que después tenía que trabajar. Y entonces fue un proceso que fue muy rico porque tuve la posibilidad de ver toda la continuidad del trabajo, después estar en el set y después la generosidad de Vera de permitirme entender lo que sería la postproducción de una película. Entonces fue un trabajo como un primer viaje tremendamente alucinante. Listo, ahora la pregunta que a todo actor le interesa. Supongamos, ¿te ha pasado que llegue un actor que no se ajusta al casting, pero es muy talentoso, orgánico, etcétera, y decides escogerlo o prevalece el casting? O sea, lo quería Sí, tuyo y sí, de sí, pronto sí. llega un morochito talentoso y dice, ¡yeah! Ajá, ¿yo qué hago? Sí, no, bienvenido. Bienvenido. Entiendo que yo tengo, insisto con esto, trabajar a favor del proyecto. Y si voy a dar vuelta, hay una película que es un director que se llama Benjamin Neistat, con el que trabajé desde su primer película. Eh, Hicimos juntos Historia del Miedo, El Movimiento Rojo, que fue la última que hicimos juntos. Es un director, bueno, admiro muchísimo, muy, muy talentoso, y con Benjamín hicimos en la primera película, siempre cuento esta anécdota, es como un cambio, un giro en la paleta de color.
Ok, Teníamos una historia donde teníamos un protagonista que lo había él pensado y que incluso lo habíamos empezado a trabajar desde el casting hacia una línea de colores y en un momento decidimos dar vuelta entera a la paleta de colores a partir de alguien que vi en una obra de danza y teatro. Esta, este giro o esto de tomar lo que viene en el casting y lo que se te revela en el casting, que es maravilloso cuando pasa, siempre creo que sucede de esa manera cuando en el mismo momento siento que todo lo otro se acomoda en función de eso nuevo que entró. ujú, Eh, Digo, cuando estoy en una línea buscando un tipo físico y viene otro tipo físico y me revela algo de ese personaje y automáticamente todo se acomoda, quiere decir que ahí hay algo que es superador. Y ese actor tiene algo para potenciar muchísimo la película. Entonces es tomar, es recibir, es comprender, es alucinante ese momento. Eh, y si eso sucede, está buenísimo. Por eso pongo el caso de un proyecto que nos pasó eso. Invertimos la paleta de colores. Lo que habíamos pensado en unos colores para una línea de personajes, lo dimos todo vuelta. cambio. Ujú. Sí, sí, y me parece que también ese casting después es cómo lo defendemos nosotras, ¿no? Y eso también siempre le digo a los actores, confíen que en ese espacio de trabajo con el director también hay una parte que tiene que ver con, bueno, fíjate acá, esto que hizo acá, mirá qué bueno si esto después lo podemos llevar, ¿viste esta escena del guión que hablaba de cómo el personaje se iba hacia adentro, a sus pensamientos? Mirá qué hermoso lo que hace en la entrevista cuando respira, cuando le pregunto si tiene perro. Digo, hay una parte de defender, ¿no? De alguna manera de defender cada una de esas instancias de casting, de encuentro que tuviste con el actor, que también es un espacio al que hay que darle al director de casting. Para los actores digo que confíen y para los proyectos que tener ese espacio de intercambio es riquísimo. Bueno, te cuento que hay muchas preguntas, entonces voy a intentar dar como una pregunta que cierre así muchísimo y es, eh, bueno, un poco es que cuando abren otra vez los casting en Argentina. La Uh otra -huh. es que si sientes que en otros países como España se abre el panorama para nuevos actores. Para mí Netflix y todo lo que son plataformas digitales están ayudando a que esto se internacionalice, sin duda. Y ahora es más seguido la coproducción y en toda coproducción cinematográfica, por lo menos de Latinoamérica, les cuento a los actores, siempre hay cuotas internacionales para el equipo artístico y para el equipo técnico. Entonces, cada vez estamos más vinculados Sí. en Sudamérica. Ajá. Uh -huh. ¿Y qué otra acá? Cambiar el comportamiento en los sets a partir del virus. Yo ahí tengo como una respuesta, dicen en España ya hay un protocolo de bioseguridad, entonces lo están implementando, esperar a ver cómo, qué pasa. Y la pregunta del millón, para cerrar. ¿Qué diferencia hay entre el coach de la dirección y qué diferencia entre el coach y el director de actores en sí? Ah, qué bueno. Me encanta, buenísimo. Sí, me encanta esa pregunta. Gracias a quien la hizo, que no lo vi. Agus, Agus. Mira, el coach actoral yo lo entiendo muy uno a uno, por más que tengan el elenco, que sea un elenco coral y tenga que atender la particularidad de cada uno. Pero el coach siempre lo siento un trabajo muy eh, relacionado con la actuación de esa persona eso, en un trabajo muy uno a uno le podría poner. En cuanto a la dirección, me interesa pensar que la dirección de actores es como la dirección de fotografía o es como la dirección de arte, donde está pensada la actuación en la totalidad del lenguaje audiovisual. uh -huh. Hay como un cambio ahí que siempre me interesa cuando depende del lugar en el que me toca estar, que se necesita de mí Depende del justamente. crédito que... Además, no, y entonces, claro, como coach a veces yo voy y le digo al director, mirá, me parece, te sugiero, fíjate, sí, podemos hacer una versión más en donde me dejas que trabaje algo de la respiración, lo siento muy contenido, ¿qué te parece? Si hay algo de el espacio de pedir más, por ejemplo, más pasadas de una escena, más tomas,
que va de la mano de la sugerencia y de la relación con el director, ¿no? En la dirección de actores, cuando me toca ocupar ese lugar, hay una cierta especie de autoridad, de decir, necesitamos una más. Acá hay que hacer este trabajo. Incluso con las otras áreas, ¿no? Como coach estoy como parado un paso más atrás comprendiendo cómo se va a usar el lenguaje audiovisual, y como directora de actores estoy en el centro de esa misma discusión, no en el centro, por Dios, a un costadito, pero entre todos, como igual que todos, de esa discusión. Claro, en esa discusión, ¿no? Es como, formo parte de esa discusión, porque es una discusión a la cual tengo algo para aportar más hacia la totalidad del lenguaje que hacia la particularidad. Y después el trabajo con el actor en realidad para mí es el mismo, digamos, tiene que ver con acompañar su proceso y estar atenta únicamente a eso en un monitor y mirando cosas que solo el área nuestra puede mirar y reflexionar, ¿no? Perfecto. Yo también lo siento un poquito así. Yo siento que el coach es más artesanal, más del cuerpo, más de la cocinita íntima. Bueno, entonces voy a hacer solo dos partes finales. Uno, invitar a todos los actores argentinos, colombianos que nos acompañan, los directores y realizadores, a que conozcan Quedaste, a que se inscriban. Llevamos 3, 4 meses desde diciembre y nuestro objetivo es eso, poder integrarnos una comunidad digital. Y claro que me interesa que sea latinoamericana precisamente por todos estos procesos. Invitarte a ti que puedas utilizarla para que no se te lleve un correo de 30.000 books. Sí. No, y además es súper cómoda para entrar y mirar. Yo que tuve la oportunidad que estuvimos el año pasado, como de ver el proceso de trabajo, es muy, sí, está Tú la buenísima para viste que la cuando vean. estábamos en Claro, Kilo. Claro. claro. Bien, muy bien. Sí, sí. Muy bien, Y otra, felicitaciones. agradecerte. Me hace muy feliz hablar contigo, escuchar, me divierto mucho. Es un gusto y ya que la vida nos está reuniendo tanto, pues que nos vuelve y nos reúne para que nos abracemos. Esto, fundamental, fundamental. Listo. Muchas gracias a ti, muchas gracias por este espacio, muchas gracias a los que escribieron, los que nos estuvieron escuchando. Muchas gracias, de verdad. Y de todas formas, este live entre esta noche y mañana yo lo subo a YouTube porque si lo quieren volver a escuchar o alguna información, ahí estamos. Lindo final de noche ya en Argentina, linda final de Sí, tarde aquí en Colombia. Abrazos, eso. besos. Chao, chao. Ay, qué alegría verte. Chao, amiga. Chao, guapa.